La organización no gubernamental Provea presentó este jueves su informe correspondiente a la violación de derechos humanos en 2014. Destacó que el gobierno de Maduro se ha convertido en una fábrica de pobreza, evidenciando un retroceso social que ubicaría a más de 12 millones de venezolanos bajo esta condición. El informe recoge testimonio de ciudadanos que han sido víctimas de la ineficiencia y de los atropellos por parte del gobierno venezolano. Rita de Martino tiene información. Provea observa con preocupación cómo el régimen de Maduro se ha convertido en una fábrica de pobreza. La inflación, la escasez y la aguda crisis económica aceleran la extrema situación que viven los venezolanos. Pero no es solamente en materia de derechos civiles y políticos que se produjeron estas amenazas y violaciones. En materia de derechos sociales hay importantes retrocesos, hay alarmantes procesos de regresividad que indican que todos los esfuerzos y los logros que se pudieron obtener en años anteriores durante la gestión del presidente Chávez, el presidente Nicolás Maduro en apenas 2 años los está revirtiendo y se está convirtiendo, como lo ha dicho Provea, en una fábrica de pobreza en el país. A la exclusión política se le sumó la social. Los venezolanos no solo han perdido sus derechos, sino el acceso a los servicios básicos como salud, alimentación, empleo y seguridad. Este periodo de 15 años de gestión bolivariana se está sumando ahora un acelerado proceso de exclusión, de aumento de la exclusión social, bueno, todos estos registros de aumento de la pobreza dicho por el propio Instituto Nacional de Estadística, el deterioro del ingreso de las y de los trabajadores y además toda esta situación de respuesta autoritaria, de respuesta poco democrática frente al fenómeno de la conflictividad social en Venezuela. Sin cifras oficiales, porque el régimen vetó desde hace más de 10 años el acceso a los números de los organismos, Provea ha logrado hacer el balance a través de las memorias y cuentas entregadas por instituciones del Estado. Y desde luego contrastando esa información con la información suministrada por otras organizaciones de la sociedad civil, con la denuncia formulada por las víctimas a lo largo del año y desde luego haciendo un análisis a partir de toda la data recogida. Pero en realidad las víctimas son las más afectadas. La señora Lidia Martínez perdió a su hijo hace 5 meses. Tenía apenas 4 años de edad. Padecía una enfermedad patológica renal que no pudo ser tratada porque jamás logró encontrar las medicinas en el país. El Estado no le garantizó el acceso a los medicamentos, mucho menos el de la vida de su único hijo. En la espera de 10 meses, la solicitud de ese único medicamento al Ministerio de Salud, al PDVSA, nos acudimos a la Defensoría del Pueblo, pero mi hijo no llegó a esa fecha, murió, se descompensó en diciembre y murió el 26 de diciembre. A mi hijo Daniel Solórzano Martínez le violaron sus derechos porque nunca le garantizaron el derecho a la salud y el derecho a la vida. La señora Martínez sabe que nada logrará devolverle a su hijo, pero espera que el caso no quede impune. Yo sé que no me van a regresar a mi hijo, pero primero que el caso de Daniel no quede impune, porque es un niño de 4 años que nunca le garantizaron su derecho a la salud, su derecho a la vida. No me garantizaron el derecho a mí como mujer, como madre, como luchadora. El señor Manuel Sánchez es otra de las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen. Su caso lleva casi más de 10 años. Inició con la construcción del subterráneo que conecta la capital venezolana con el estado Miranda. En ese entonces, unas 5.000 familias quedaron sin viviendas. Hoy viven una tragedia. Lo que hemos padecido, nos están asesinando, nos están matando en la carretera vieja de Los Teques, nos están dejando morir, como el caso del último de nuestros casos especiales que murió hace 2 semanas, el señor Felipe Morgado, cuyos videos tenemos montados en YouTube, la situación que estaba viviendo. Amaneció muerto hace 2 semanas en su casa, en su ranchito destruido por metro. En materia de protestas, Provea ha destacado el carácter militarista y policial que ha venido radicalizando el gobierno de Nicolás Maduro, donde no se perdona ni pensar distinto ni alzar la voz contra el régimen. Continuamos con la tarde y para hablar de este tema nos acompaña el coordinador nacional de Provea, Rafael Uzcategui. Bienvenido a la tarde. Muchas gracias, Idania, por el contacto y saludos a toda tu audiencia. Señor Uzcategui, apoyándonos en la estadística, ¿cuál ha sido la situación de violación a los derechos humanos en Venezuela? ¿Cuántos casos han quedado registrados?
Bueno, aquí durante el 2014 nosotros hemos registrado dos situaciones que nos parecen de muchísima preocupación en materia de derechos humanos en el país, ¿no? Una tiene que ver con el aumento de la pobreza, que según cifras oficiales y haciendo las proyecciones para el año 2015, en diciembre de este año, vamos a tener más de 12 millones de personas pobres en el país. Es decir, la misma cantidad de personas excluidas que existía en el año 2000 en Venezuela. Con esto nosotros hemos afirmado que todas las iniciativas de disminución de la pobreza que hizo el presidente Chávez han desaparecido en estos 2 años. Otras situaciones han tenido que ver con la persistencia de las situaciones de exclusión política en Venezuela, con todas las situaciones de agravamiento de los derechos civiles y políticos, con la gran cantidad de personas que fueron torturadas en el contexto de manifestaciones en el país, que por supuesto ha sido la cifra más alta de los últimos 15 años, y también otras situaciones de violaciones al derecho a la libertad personal y el derecho a la integridad personal también. Rafael, si hay 12 millones de venezolanos que se encuentran en situación de pobreza, ¿no es por lo menos paradójico que la FAO haya otorgado un premio a Venezuela por su lucha contra el hambre? Sí, la actual estrategia desarrollada por el Ejecutivo Nacional tiene que ver con intentar ser evaluado por un periodo de década y media, es decir, desde el año 1998 hasta la fecha, en donde por supuesto hay indicadores positivos que se pueden mostrar debido al lanzamiento de las diferentes políticas sociales denominadas misiones a partir del año 2004. Es por eso que nosotros, desde las organizaciones de derechos humanos, insistimos que el gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene que ser evaluado de manera separada de la gestión del gobierno anterior, porque las diferencias y los antagonismos, los contrastes son muchos. La gestión del presidente Nicolás Maduro lamentablemente está incidiendo en el aumento de la pobreza debido a la ineficacia de la gestión pública y la disminución de los ingresos petroleros del Estado venezolano. En materia de violación de derechos humanos por persecución política, por represión, ¿cómo se ha evaluado la acción del Estado y cómo quedan las víctimas en este informe? No, lamentablemente persiste una situación de impunidad estructural que para nosotros, junto a la pobreza, significan las preocupaciones más grandes en materia de derechos humanos en Venezuela. Fíjense la situación de las 43 personas que fueron asesinadas en el contexto de manifestaciones el año pasado. Solamente uno de los casos, una de ellas tenía una sentencia firme en tribunales contra los presuntos responsables. Aquí hablamos que existe una altísima impunidad que lamentablemente es una tendencia para todos los casos, no solamente de violación a los derechos humanos, sino de la ejecución de delitos en el país. Es por eso que nosotros estamos proponiendo una reforma estructural del sistema de administración de justicia que pasa por una revisión de la provisionalidad de los jueces, la situación de los recintos y cárceles en el país y por supuesto todo el uso discrecional y político de la administración de justicia en Venezuela. Rafael Uzcategui, ¿podemos decir entonces que se criminaliza la disidencia y el pensamiento libre en Venezuela? En Venezuela existe una criminalización de la protesta y de la disidencia, incluso de la opinión disidente dentro de los sectores afectos al propio movimiento bolivariano. Se criminaliza el pensamiento diferente, se criminaliza la crítica y eso ha tenido una concreción en diferentes leyes que penalizan, que obstaculizan el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, el hostigamiento por parte de señalamientos en el Sistema Nacional de Medios y por supuesto las diferentes situaciones de persecución y de acoso contra diferentes activistas políticos, sociales en el país. Y ya para finalizar, ¿ante qué instancias internacionales va a ser presentado el informe de Provea? Bueno, debido a que Venezuela ya no está dentro de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros hemos estado privilegiando el sistema universal de Naciones Unidas para llevar las diferentes situaciones de violaciones a los derechos humanos en el país. La semana pasada estuvimos en el examen de los derechos económicos, sociales y culturales en Ginebra y dentro de 3 semanas también se va a realizar el examen al Estado venezolano sobre la situación de los derechos civiles y políticos. Bueno, esta situación está siendo conocida a nivel internacional y se están generando una serie de recomendaciones que deberían ser de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano. Quiero agradecer a Rafael Uzcategui, coordinador nacional de Provea. Gracias por estar estos minutos en la tarde de NTN 24. Gracias a ti, Dani.